Bienvenidos a otro programa de Evidencias. Continuamos con esta serie acerca de los orígenes. En esta ocasión estaremos investigando acerca del origen de la vida. Durante los últimos 200 años, el método científico ha propuesto de manera positivista que tiene la solución a las preguntas acerca del origen de la vida. Sin embargo, otros científicos pueden reconocer que hay complejidad irreducible, que hay algún tipo de diseño inteligente en la naturaleza y sus experimentos así lo comprueban. Pero, ¿qué evidencias tenemos acerca del origen de la vida? Vean este programa para contestar las preguntas en este tema. La idea general de la ciencia naturalista se traduce para mucha gente en evolución. Evolución básicamente es el cambio de los seres vivos. Pero evolución no tiene que ver con el origen de la vida. En términos del origen de la vida, no hay un consenso establecido. Hay personas que piensan que la Tierra recibió alguna semilla de vida de otro lugar, o la vida surgió espontáneamente aquí en el planeta. La ciencia naturalista básicamente presenta una Tierra desorganizada. También la ciencia creacionista dice que estaba desorganizada. Pero ellos ven un caldo de aminoácidos, por decirlo así, o sea, una gran sopa. Allá había tirosina, allá había glicina, alanina, que son los aminoácidos esenciales, los aminoácidos simples, ¿no? Son esos bloquecitos, por decirlo así, que se utilizan en la construcción de un edificio, en este caso las proteínas. El mundo era muy caliente y con poco oxígeno. Esto era necesario para que las moléculas estén aptas a juntarse y mantenerse unidas, ya que el oxígeno tiene la tendencia a separarlas. Esos aminoácidos se juntan uno con otro y forman un enlace peptídico, y ahí vemos que tendrías un péptido, juntas 3 aminoácidos, haces 2 enlaces peptídicos y tienes un dipéptido, tripéptido y por ahí sigues hasta que generas largas cadenas de proteínas. Esas cadenas de proteínas se van contorsionando, se van dando forma y, de acuerdo con la ciencia naturalista, surge la vida de esa manera. Descargas eléctricas, energía que dio vida a este caldo de aminoácidos para que se formaran los primeros organismos vivos, esos protozoarios, esos organismos unicelulares que inicialmente no tenían una pared, una membrana, que simplemente pues estaban allí en el agua. Y pues de acuerdo con ellos pues la vida surge de esa forma, por una combinación aleatoria de estos elementos para formar lo que conocemos hoy como la vida. Originalmente se pensaba que las primeras cosas que se formaron fueron proteínas de una sopa de moléculas orgánicas, pero eventualmente se ha pensado que las proteínas, al necesitar genes para ser producidas, pero al mismo tiempo ser ellas necesarias para que los genes se expresen, caíamos en un ciclo que no encontrábamos origen. Más recientemente, la teoría naturalista sugiere que fueron moléculas de ácido ribonucleico las primeras que se formaron, porque tendrían las 2 características básicas: poder codificar información genética y poder realizar funciones catalíticas o actividades enzimáticas. Así que en esencia se sugiere que fueron moléculas que se formaron por algunos eventos energéticos en el principio y de ahí poco a poco se fueron organizando. Los científicos naturalistas reconocen que hay problemas en algunas de las soluciones que ellos han propuesto. ¿Cuáles son algunos de los problemas que encontramos en la teoría que propone años y miles de años para que la vida tuviese lugar en el planeta Tierra? Resulta interesante que en las escuelas, yo soy educador, en las escuelas todavía están enseñando la famosa teoría de la sopa primordial, donde habían una serie de partículas, una serie de aminoácidos se recombinan, una posibilidad de 1 en 9 millones, esos aminoácidos se recombinan, surge un rayo, una explosión de un volcán, una fuente de energía, y de ahí surge la primera vida. Esa es la explicación que ellos dan.
y de ahí surge todo lo que nosotros conocemos automáticamente. ¿Cómo es posible que primero se requirió una casualidad única y que ahora la vida se haya proliferado de tal manera que hay millones de formas de vida en el planeta Tierra? Esa pregunta yo creo que ellos no la han contestado bien. Máximo cuando en esa época en que ellos dicen que se formó la sopa primordial, la Tierra estaba siendo bombardeada por meteoritos. Las condiciones de la Tierra no eran propicias para la vida. Una de las controversias principales que crea esta teoría es que el ambiente que existía al momento de surgir estas primeras moléculas de la vida era un ambiente con ausencia de oxígeno, lo que se conoce como un ambiente reductor. Al no haber oxígeno, probablemente la radiación ultravioleta y otro tipo de radiación electromagnética llegaba directamente a la Tierra, y entonces las moléculas que se podían formar espontáneamente también podrán ser destruidas por estas mismas radiaciones. Así que no se sabe específicamente en el comienzo cómo esas condiciones se dieron. Sí se sabe que eventualmente se organizan por las moléculas que hay, lípidos, organizan membranas, se forman grupos cerrados que podríamos llamar las primeras células básicas, y eventualmente surge la fotosíntesis. Ya la fotosíntesis trae como producto oxigenación, y el oxígeno cambia el ambiente de un ambiente reductor a un ambiente oxidante, y el oxígeno a su vez protege de la radiación de ultravioleta y otras radiaciones que podrán dañar las moléculas que se estaban creando. Así que las condiciones reductoras son un poco difíciles que fueran favorables para el origen de la vida. Una vez que surge la fotosíntesis es mucho más factible que se diera. Existen varios detalles, varias teorías naturalistas sobre cómo era el mundo antes de que surgiera la vida. Y así como existen muchas ideas y muchas teorías, también existen muchos problemas. La vida no podría surgir por sí misma en un océano con presencia de oxígeno, porque los componentes orgánicos se oxidarían, y tampoco podría surgir en un ambiente sin oxígeno, ya que estos mismos componentes necesitan de él. El hecho es que una molécula orgánica dentro del agua se quiebra, se divide, y lo que se supone es que en el inicio estas moléculas se unieron en bloques desarrollándose dentro del agua. Entonces vemos que hay varias dificultades al suponer cómo eran las condiciones iniciales de la Tierra antes del origen de la vida. Lo que vemos en la física y en la química nos revela que no sería posible que la vida surgiera por sí mismo. Realmente esto no sucedería. Hay un experimento que se hizo donde se trató de imitar ese ambiente reductor, poniendo algunas sustancias básicas en un ambiente parecido al que se considera, ¿no?, hipotéticamente que existía, y varias fuentes de energía, chispas, explosiones y demás. Y una de las cosas que surge, por ejemplo, es que se forman lo que se llaman mezclas racémicas. El término lo que significa es mezclas de compuestos que tienen características opuestas. El problema es que nuestras células solamente usan uno de esos tipos de compuestos. Así que la mitad de las cosas que surgían por esos mecanismos no podrían ser útiles para las células. Y ese es uno de los problemas que esa teoría no puede explicar. Lo otro es cómo en un ambiente reductor, moléculas tan complejas como las proteínas podrían sobrevivir, sabiendo nosotros que esas radiaciones y ese ambiente tan nocivo las daña y las denaturaliza y les afecta sus funciones como tal. Así que las condiciones originales esas son las que ellos no se pueden explicar con mucha conciencia. Y por darte un ejemplo sencillo, nosotros tenemos una proteína que es sumamente importante para la vida. Es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína. Carga 4 grupos M o heme groups en inglés, lo cual por eso viene el nombre de hemoglobina, y en cada uno de esos grupos hay un átomo de hierro en el centro, que es el que transporta el oxígeno o el dióxido de carbono para sacarlo del sistema e incluir el oxígeno dentro del sistema. Y si tú movieses un solo aminoácido de orden, pudieras dar origen a una enfermedad que hoy día conocemos como la anemia falciforme, en donde ya la molécula de la hemoglobina como tal, esa macromolécula, una molécula muy grande, pues en vez de ser una molécula redondita, ya toma la forma de un guineo y se ve diferente. La capacidad de transportar los nutrientes, el oxígeno, pierde esa capacidad de transportar el oxígeno y las personas
quedan anémicas, por eso se llama anemia falciforme. Y ¿cómo es posible que ese orden sea un orden aleatorio? Nada más te estoy hablando de una sola molécula, una sola proteína, cuando en el cuerpo hay miles y miles de proteínas y todas con un orden necesariamente particular de aminoácidos en esas proteínas. Regresamos a Evidencias. En esta ocasión hemos estado investigando sobre los orígenes. De forma especial hemos visto cómo expertos nos han explicado sobre los detalles de cómo los científicos naturalistas han podido explicar el origen de la vida, el origen de los seres humanos. De esta manera nos preguntamos si los científicos naturalistas están de acuerdo con los científicos creacionistas. ¿Qué tal de aquellos científicos que, usando la Biblia como también una fuente de información, comparan lo que ha sido descubierto en el mundo naturalista y pueden comparar y contrastar las conclusiones de ellos? El relato bíblico nos dice que es un Dios creador, todopoderoso, que creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas habitan. Desde el punto de vista creacionista, la vida en la tierra surge como parte de un plan de un ser superior. Ese ser superior, lleno de amor, quería buscar la manera de compartir ese amor con otras criaturas. Y decide entonces preparar un lugar especial donde las condiciones necesarias para que la vida florezca estén presentes. Según el libro de Génesis, Dios creó todo por medio de su palabra. Él habló y todo vino a la existencia. Entonces, en cada día algo diferente fue creado. En el tercer día las plantas fueron creadas. En el quinto día las criaturas marinas y las especies que vuelan. En el sexto día creó las criaturas terrestres y la especie humana. Es lo que llamamos de creación repentina, o sea que surgió de la nada. No había nada allí que utilizara para formar algo. Dios simplemente habló e instantáneamente todo fue creado. Dios creó todo en 6 días literales en 24 horas. Los creacionistas no se preocupan en explicar la fórmula química de cómo Dios lo hizo todo. Dios es el único que puede crear la vida. La vida no surge de algo no vivo. Francamente, este es uno de los grandes paradojos de la ciencia naturalista, y los libros lo confirman. La vida no surge de algo que no está vivo. Excepto en la creación, lo que es un problema para los creacionistas, Dios creó la vida, y los seres vivos se reproducen a partir de este punto. Personalmente, yo creo que fue así. No necesito andar buscando razones científicas. Sé que hay un Dios creador que creó el universo de forma ordenada y le dio movimiento, y nos relata lo que hizo en cada día de la semana. Todo lo que veo en este mundo me demuestra que lo que dice la Biblia es correcto. Su relato es científicamente consistente con lo que puedo ver. Muchos científicos, aún entre los científicos naturalistas, han reconocido una complejidad irreducible. Se ha sugerido algún diseño inteligente, no necesariamente la mano de Dios, pero algún diseño inteligente. Varios científicos creacionistas han reconocido la importancia de este paradigma. Ellos, en sí mismos, habían adoptado posturas que eran similares a esas. ¿Qué tal del diseño inteligente? ¿Qué podemos aprender del mismo? El diseño inteligente es básicamente un movimiento de científicos de los cuales muchos no profesan ninguna religión en especial. Ellos simplemente afirman: yo analizo la teoría evolucionista de Darwin y veo que no es correcta. Yo no creo que las cosas que vemos en el mundo son fruto de procesos y combinaciones al azar. Con base en esto, ellos asumen que hay un ser inteligente que creó a seres inteligentes. ¿Estaría Dios presente en este modelo científico? De cierta forma, sí. El bioquímico Michael Behe ilustra este concepto con una ratonera, una trampa para ratones, donde él demuestra que algo tan simple como eso, si falta una de las más elementales piezas, el proceso no funciona. El DNA, que es una molécula que es fundamental para la vida, es una molécula sumamente compleja. Tiene alrededor de 1 millón de átomos, un arreglo que permite almacenar información que es
única para cada especie. Y este DNA es tan complejo que con toda la tecnología que existe en el siglo XXI, ni siquiera podemos sintetizarlo. La ciencia naturalista afirma que si existe una estructura, una proteína que empieza a ser producida, esta debe tener un efecto benéfico para ese organismo. Pero si analizamos la coagulación del cuerpo humano, hay innumerables proteínas envueltas que tienen que estar en la proporción adecuada, en el lugar correcto. Luego, si un organismo sufre una mutación y alguna de esas proteínas se daña, esto no será benéfico para el cuerpo, ya que el cuerpo necesita que todas esas piezas estén en el lugar correcto para que tenga esa función de coagular si así se la requiere. Cuando el diseño inteligente observa toda esa complejidad que tiene nuestro sistema sanguíneo, afirma que es un absurdo pensar que todo esto se originó por acaso. Si vemos un reloj, sabemos que las piezas separadas no se juntarían por su propia cuenta a través del tiempo, armarían un reloj que funcionara. Esto también se aplica a la vida. Al estudiar el cuerpo humano y ver toda su complejidad, tenemos que concluir que debe haber habido un diseñador inteligente. Esto no se origina por acaso a través del tiempo. Entonces, este es el concepto principal del diseño inteligente. Ellos buscan explicar mejor el origen de la vida que solo aceptar que todo sucedió por acaso. Es importante destacar que no todos los científicos que aceptan el diseño inteligente por reconocer la complejidad irreducible de muchos organismos o muchos procesos que suceden en el ser humano y en otros organismos son necesariamente creacionistas. Tenemos varias personas, todo un espectro dentro del campo de aquellos que creen en el diseño inteligente. Los científicos que pertenecen y defienden la teoría del diseño inteligente no necesariamente son creacionistas. Algunos sí, otros no. El concepto base del diseño inteligente es observar las cosas y afirmar, esto fue diseñado, esto no. Ellos no acostumbran a entrar en detalles para explicar cómo surgió, cuándo, dónde y por qué. Es lo que ellos llaman el gran intento contra el naturalismo, afirmando que tiene que existir un diseñador inteligente. Algunos de ellos afirman que es Dios, pero otros no. El problema del diseño inteligente es que no apuntan específicamente a Dios como el creador del universo. No digo que no haya cristianos perteneciendo a este movimiento, pero muchos en sus estudios no le dan un nombre específico a ese ser inteligente, dejando en abierto la posibilidad que sea una alienígena. Muchas veces sugieren que es una inteligencia dentro de nosotros mismos, no identificando claramente quién es o qué es ese ser. Entonces tenemos que dejar claro que no se trata de un movimiento teísta y sí contra el darwinismo. Aún así, sus argumentos no son de ninguna forma descabellados. Si analizamos los argumentos que los creacionistas defienden ya desde hace muchos años, la mayoría de ellos son semejantes a los del diseño inteligente. Lo que difiere son los términos utilizados. Ambos observan la complejidad del cuerpo y afirman que esto no pudo haber surgido al azar. Entonces, no se trata de nuevos argumentos. El diseño inteligente ha ganado últimamente mucha popularidad y también apoyo financiero. Pero en síntesis no se trata de un movimiento cristiano y ni tampoco de un movimiento creacionista, ya que muchos de los que creen en el diseño también defienden la teoría de los millones y miles de millones de años, algo totalmente contrario al relato bíblico. Concluyendo, ellos defienden varios argumentos lógicos, pero en síntesis no es un movimiento cristiano. Cuando los científicos que son creacionistas se acercan a la data, se acercan a sus experimentos, tienen que ser honestos. En algunas ocasiones no todo sale exactamente como ellos pensaron. Ellos no pueden dejar que la Biblia determine los resultados de sus experimentos. Así que son lo suficientemente maduros como para reconocer de que hay preguntas que no pueden contestar. Hay diferentes resultados que no podemos encajar necesariamente con la descripción bíblica. Por esa razón dejamos esas preguntas que en algunas ocasiones se han contestado años más tarde y en otras ocasiones las dejamos para el futuro. Uno de los puntos más interesantes de más reciente surgimiento es el concepto de la molécula de RNA como el origen de la vida. Como mencionamos al principio, los creacionistas argumentábamos que lo primero que debió haber surgido en la evolución debió haber sido proteínas. Pero obviamente, como el ambiente reductor iba a proteger las proteínas, las iba a dañar,
Así que la vida no puede surgir espontáneamente. Luego, entonces, se ha encontrado evidencia de que las moléculas de RNA o ácido ribonucleico, que tiene tanto la capacidad de almacenar información genética de manera codificada y al mismo tiempo la capacidad de llevar a cabo actividades catalíticas, como las enzimas, en una misma molécula, pudo haber sido entonces la molécula que comenzara a generar, desde el punto de vista evolucionista, el origen de la vida. Los creacionistas no tenemos todavía un argumento como para eso todavía. Desde el punto de vista de Génesis, también tenemos algunos problemas con el orden en que los eventos ocurren. Por ejemplo, tenemos árboles, plantas, hierbas verdes, pero no tenemos el sol todavía. Así que el sol se crea en el día siguiente. Y eso nos crea también un problema del orden en que los eventos ocurren, porque sabemos hoy en día que para que las plantas verdes sobrevivan y fabriquen su alimento, hace falta que el sol esté presente. De ninguna manera estos argumentos invalidan lo que creemos en Génesis, porque es que Génesis no tiene todos los detalles desde el punto de vista científico. Génesis es un libro para explicar, y la Biblia es un libro para explicar otras cosas, y da algunos detalles sobre eso. Creo definitivamente que aún debemos estudiar mucho más sobre algunos asuntos para que podamos comprender bien la perspectiva y cronología bíblica. Por ejemplo, el fechado radiométrico es uno de ellos. Creo que tenemos que estudiar mejor sobre el diluvio universal y cómo este evento puede afectar los resultados de los estudios radiométricos y otros estudios relacionados. Tenemos que analizar de una forma justa y ver cómo los estudios del fechado radiométrico pueden encajarse con el relato bíblico. Si suponemos que la Tierra tiene 6.000 años, tenemos que entender cómo el diluvio pudo haber afectado las escalas de radioactividad en el pasado para que los números que se presentan hoy tengan sentido. Este es apenas un ejemplo de lo mucho que hay que descubrir. La verdad es que Dios creó la vida. Ahora nunca vamos a entender a ciencia cierta cómo del polvo Dios creó al ser humano. Eso es algo que solo cabe a Dios explicar cómo esto fue posible. Lo que importa es que Él dice que fue así. Personalmente lo acepto así. Por otro lado, existen muchos aspectos del periodo prediluviano que no tenemos conocimiento. Podemos observar el registro fósil y vemos los fósiles. Podemos suponer que la mayoría de estas criaturas fueron soterradas rápidamente por causa del diluvio. Y allí vemos criaturas fascinantes, criaturas enormes. Pero, ¿cómo sería la Tierra antes del diluvio para que criaturas de ese porte vivieran normalmente? Podemos especular, podemos crear modelos, pero no podemos tener total seguridad de cómo eran las condiciones reales. Por eso existen muchas indagaciones sobre cómo era el medio ambiente, la temperatura, los niveles de radiación solar y muchas otras cosas que podemos especular y crear modelos, pero que científicamente hablando no tenemos cómo comprobar en laboratorio. Estas son preguntas que nunca tendremos respuestas. Por ejemplo, la pregunta de cómo la luz llegó aquí de galaxias tan distantes en un periodo tan corto de tiempo. Tenemos 4 teorías para explicarlo. Tal vez uno de ellos sea el correcto u otro que aún no lo descubrimos. Lo cierto es que solo estaremos seguros de esto cuando lleguemos al cielo. Yo creo que la luz llegó aquí. Yo creo que las distancias entre las galaxias que presentan los astrónomos, pero también creo que la cronología bíblica es correcta. Entonces, lo que estamos haciendo es crear modelos y estamos muy conscientes de que de cierta forma es una especulación. Como creacionistas queremos tener credibilidad científica y por eso hemos descartado modelos que fueron creados porque no estaban de acuerdo al criterio científico. Sabemos que muchas preguntas no se responderán porque Dios lo dispuso. Y tampoco tenemos el pasado en los laboratorios para hacer experimentos. Puedo afirmar que ambos, tanto creacionistas como evolucionistas o ateístas evolucionistas, convergimos en lo que es la ciencia, en lo que consiste en la observación científica. Observamos cosas que él presenta y sacamos conclusiones sobre ellas. Y realmente tenemos los mismos puntos de partida, porque podemos hacer pruebas de laboratorio, repetirlo algunas veces, concluir si apoya o no apoya la hipótesis inicial. Pero cuando estudiamos el pasado, lo que llamamos de ciencia histórica, la situación es diferente. No tenemos cómo hacer pruebas, cómo repetir modelos. Los eventos ya sucedieron. Entonces, cuando hacemos experimentos hoy en el laboratorio y por medio de ellos intentamos entender lo que sucedió en el pasado, empiezan a surgir estas diferentes formas de entender nuestros orígenes. Aún así, me gustaría reforzar que hay evidencias científicas que no apoyan el naturalismo. Por ejemplo,
No existe ningún mecanismo creado que permita añadir información genética transformando un organismo sencillo en uno más complejo. Y si no tenemos esto, si no lo podemos experimentar en el presente, nunca fue posible realizar esto en el presente. Entonces, ¿cómo sería posible que esto haya sucedido aunque pasen miles de millones de años? Esto no se puede comprobar. Entonces, lo que los naturalistas consiguen observar hoy en el laboratorio difiere a sus creencias sobre el pasado. Ya lo que los creacionistas ven hoy sí coincide con sus creencias. Más de 150 años después que Darwin haya sugerido que el origen de las especies fueron procesos largos y el origen del ser humano un proceso de millones de años, nosotros reconocemos los complejos procesos que ocurren dentro de nosotros y dentro de los otros seres creados. Por esa razón, ahora al compararlos, vemos que no podemos hacer conclusiones solamente basados en lo que vemos por encima, en los cambios, adaptaciones que ocurren. Tenemos que ser más serios cuando nosotros estudiamos el origen de la vida. Aquellos que son creacionistas se han beneficiado de manera especial de los estudios que presentan un diseño inteligente, que reconocen esta complejidad de los seres creados que nos asombra. Y hasta nuestros días nosotros reconocemos que debe haber la mano inteligente de un creador. Si realmente tenemos la mano inteligente de un creador para el origen de la vida, entonces sería bueno escuchar qué nos tiene que decir a través de su revelación escrita, la Biblia. Te invito a que nos escribas a nuestra dirección electrónica o a nuestro blog. De esta manera podemos interactuar contigo en relación a lo que nos dice la Biblia. Te pido que regreses, que estés con nosotros en el próximo programa de Evidencias, donde hablaremos acerca de la selección natural. Nos veremos pronto en Evidencias.